¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande esperándote, pero no sabes cómo alcanzarlo? Has cargado sueños en tu corazón que parecen imposibles, pero que no puedes olvidar porque sabes que vienen de un lugar más profundo que tu propia imaginación. Hoy quiero hablarte de una verdad que puede cambiar completamente tu perspectiva. Esos sueños que llevas dentro no son casualidad. Son semillas divinas plantadas por Dios mismo, esperando el momento perfecto para florecer. Pero aquí está el secreto que muchos no entienden. La fe no es solo creer que algo puede pasar, es actuar como si ya hubiera pasado, alineando cada paso con el propósito eterno de Dios. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: con fe en Dios, mis sueños cobran vida y mi propósito se manifiesta. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida donde tus anhelos más profundos encuentren su cumplimiento divino. Comencemos. Número 1. La fe que abraza la incertidumbre como territorio de milagros. Tal vez hoy estás en ese punto donde no sabes hacia dónde va tu vida. Tienes sueños, planes, anhelos que Dios ha puesto en tu corazón, pero el camino hacia ellos está cubierto por una niebla densa. No hay señales, no hay certezas, solo una voz interior que te dice: sigue caminando. Y puede que sientas miedo, pero Dios te dice hoy: ten fe en tus sueños y actúa con propósito, porque Él bendecirá todo lo que te propongas si confías en su dirección. Mira, Abraham, él no esperó a tener todos los detalles. No exigió un mapa ni una hoja de ruta, simplemente obedeció. Salió sin saber a dónde iba, guiado por una promesa que aún no entendía. Eso es fe. No es ignorancia, es confianza radical en que aquel que te llama también te sostendrá. A veces creemos que la fe consiste en tener todo claro, en saber exactamente lo que va a pasar. Pero la verdad es otra. La fe se activa cuando hay incertidumbre, cuando no hay respuestas, cuando te preguntas: ¿y si fracaso? ¿Y si no sale como esperaba? Y justo ahí, en ese terreno sin certezas, Dios está más presente que nunca, porque es ahí donde se manifiesta su poder, donde no puedes confiar en tus fuerzas ni en tu lógica, sino solo en su voz, en esa voz que susurra: confía, que yo camino contigo. Amigo, no confundas la falta de claridad con falta de propósito. Dios no necesita que veas el camino completo, solo quiere que des el siguiente paso, y es que la ansiedad por lo desconocido, cuando se entrega a Dios, se convierte en expectativa sagrada. Lo que hoy te confunde, mañana será testimonio. Lo que hoy no entiendes, mañana será parte del milagro. ¿Recuerdas cuántas veces en la Biblia Dios actuó en medio de la oscuridad? Desde la creación misma, cuando todo estaba en tinieblas, hasta la cruz, cuando el cielo se oscureció, Dios ha usado la falta de luz para revelar su gloria. Entonces, ¿por qué temer? Si tu vida parece estar en penumbra, tal vez estás justo donde Dios necesita que estés para mostrarte algo que solo puede revelarse en la quietud, en el silencio, en la espera. Cada paso que das sin entender, pero con fe, es una semilla que Dios bendice. Cada vez que eliges actuar con propósito, aunque no veas el resultado inmediato, estás diciendo: Dios, creo más en tu palabra que en mis circunstancias. Y esa es la clase de fe que conmueve el cielo. Los patriarcas no caminaron por vista, no tuvieron explicaciones previas. Tuvieron promesas y eso les bastó. ¿No te das cuenta? Lo mismo está ocurriendo contigo. No es casualidad que estés en este momento de tu vida. No es coincidencia que estés soñando cosas que parecen imposibles. Si Dios los puso en tu corazón, no es para frustrarte, es para llevarte a una dimensión de fe que nunca antes habías experimentado. Los territorios inciertos no son castigos. Son laboratorios de milagros. En esos espacios donde no puedes controlar nada, Dios puede hacerlo todo. En la noche oscura del alma es donde nacen los verdaderos gigantes de la fe.
Y quizá lo que hoy estás viviendo, esa confusión, esa espera, esa pausa que parece no tener sentido, es en realidad el taller divino donde Dios está forjando algo eterno en ti. No lo apures, no lo resistas, abraza el proceso, camina con propósito, porque cada paso cuenta, aunque no veas todavía la meta. Mira, lo que más fortalece tu espíritu no es la comodidad, es la incertidumbre bien atravesada. Es ahí donde se desarrollan tus músculos espirituales. Ahí aprendes a depender, a confiar, a discernir. Porque la fe no crece en terrenos fáciles, sino en senderos que desafían tu entendimiento. ¿Y sabes qué? Los momentos de mayor confusión siempre preceden a las revelaciones más claras. Antes de que Dios le dijera a Abraham que sería padre de multitudes, él tuvo que enfrentar el desierto, el silencio, la espera. Pero al final, la promesa se cumplió y fue gloriosa. Entonces, no subestimes tú ahora, no minimices esa etapa de confusión que estás viviendo, porque en ella Dios está preparando el escenario de tu milagro. Está ordenando cosas que aún no ves. Está formando tu carácter, tu fe, tu sensibilidad espiritual. Porque cuando llegue el cumplimiento, sabrás que fue su mano, no la tuya. Su gracia, no tu estrategia. Su fidelidad, no tu control. Tal vez hoy estás caminando sin saber hacia dónde vas. Pero si Dios te dijo que lo hicieras, sigue. Aunque tus pies tiemblen, aunque tus ojos no vean. Porque al final de esa ruta incierta no solo está el cumplimiento de un sueño. Está una versión transformada de ti, una versión más fuerte, más humilde, más conectada con lo eterno. Y aquí viene lo más profundo. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida, primero te lleva a un lugar donde no entiendes nada? Donde todo parece confuso, desordenado, sin sentido. Pero ese es su estilo. Él desordena tu lógica para ordenar tu propósito. Él te saca de tu zona de seguridad para mostrarte su soberanía. Porque cuando llegue la bendición, no habrá duda de que fue Él. Así que sigue soñando, pero no sueñes desde el miedo, sueña desde la fe y actúa con propósito, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo sembró en tu corazón, lo respaldará. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas tener la certeza de que aquel que te llama es fiel. Y Él no solo bendecirá lo que haces, bendecirá lo que eres mientras lo haces, porque eso es lo que más le importa, tu transformación en el proceso. Confía, camina, actúa. Dios ya está obrando. Número 2. Cuando Dios usa tus fracasos como escalones hacia tu destino, ¿alguna vez te has preguntado por qué ese error tan grande sigue pesando en tu corazón, incluso después de tanto tiempo? ¿Por qué esa caída, ese fracaso, ese momento oscuro, parece como una sombra constante que no te deja avanzar con libertad hacia tus sueños? Dios te dice hoy, no ignores tu pasado, pero tampoco lo malinterpretes. Lo que tú llamas un tropiezo, Él lo llama un peldaño. Lo que tú lamentas como el peor momento de tu vida, Él ya lo ha redimido como parte de tu llamado. Porque cuando tú ves fracaso, Dios ve fundación. Cuando tú ves vergüenza, Él ve preparación. Cuando tú ves un capítulo que quieres borrar, Él lo ve como la página clave de tu testimonio. Mira la historia de José, un joven con sueños grandes, pero un destino lleno de traiciones, injusticias y cárceles. ¿Cómo puede alguien que fue vendido por sus propios hermanos convertirse en el segundo al mando del imperio más poderoso del mundo? Solo hay una explicación. Dios usó cada fracaso como escalón. Cada golpe no fue un castigo, sino una preparación. Cada rechazo no fue un cierre de puertas, sino una redirección divina hacia el lugar exacto donde su propósito se cumpliría. José lo entendió al final y dijo con convicción, «Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien. No hay frase más poderosa para alguien que ha atravesado el dolor y ha llegado al otro lado con fe intacta. José no negó lo que pasó, no minimizó la traición, pero reconoció algo mayor. Dios estaba escribiendo una historia más grande que la herida. Y esto no solo es válido para José, es para ti también. Ese error que cometiste, esa relación que falló, esa decisión que te costó tanto, esa temporada donde todo se desmoronó, no fue el final, fue parte de la construcción. Porque Dios no necesita materiales perfectos para hacer algo glorioso. Él es el único capaz de usar ruinas para levantar templos. ¿No ves? Cada lágrima fue una semilla. Cada arrepentimiento fue una poda que fortaleció tus raíces. Cada caída, una enseñanza profunda. El enemigo quiso convencerte de que eso te descalificaba. Pero Dios te dice hoy, eso te califica aún más para lo que viene. Porque ahora sabes lo que es depender completamente de mi gracia. La teología de la Félix, culpa el bendito error, nos recuerda que en el reino de Dios, incluso el pecado y la caída pueden convertirse en vehículos de redención. No porque Dios los provoque, sino porque Él los transforma. El quebranto que sufriste no fue en vano, fue la grieta por donde entró su luz. Tal como lo dijo el salmista, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y es en esa cercanía donde Dios empieza a rediseñar lo que parecía roto. Así como Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, pero esa herida lo preparó para ser un pastor de multitudes. El que negó fue el mismo que proclamó con poder en Pentecostés, porque la gracia no busca perfección, busca corazones rendidos. Y Pedro, quebrado por dentro, se volvió el recipiente perfecto para el fuego del Espíritu. Tú también puedes ser ese recipiente, porque cuando has caído y has sido restaurado, tu voz lleva un peso distinto. Tu fe tiene más profundidad, tu compasión se vuelve real. Ya no hablas desde la teoría, sino desde la vivencia, y eso es lo que transforma. Dios está construyendo en ti un ministerio que aún no entiendes, una influencia que aún no ves. Pero todo comienza en el terreno del fracaso transformado, porque los líderes más poderosos de la Biblia no fueron los que nunca tropezaron, fueron los que aprendieron a levantarse y a dejar que Dios reescribiera su historia. No subestimes tu proceso. La narrativa judía siempre muestra un patrón de restauración. Exilio seguido de regreso, ruina seguida de reconstrucción, dolor seguido de propósito. Y ese mismo patrón está obrando en ti. No es coincidencia que estés escuchando esto hoy. Dios quiere que dejes de ver tu pasado como un obstáculo y comiences a verlo como evidencia de su fidelidad. Porque si sigues respirando es porque aún hay propósito, aún hay capítulos por escribir, aún hay gloria por revelar. La humildad que has ganado a través del fracaso no es debilidad, es tu mayor fuerza, porque ahora sabes lo que cuesta levantarse, sabes lo que es depender. Sabes lo que es rendirse a su voluntad, y esa clase de alma es la que Dios usa. Así que no huyas más de tu historia, no te avergüences de tus cicatrices. Son las marcas del taller donde Dios te formó, y ahora Él te dice, actúa con propósito, porque todo lo que te propongas yo lo bendeciré. Aún tus errores yo los usaré para manifestar mi gloria. Dios no desperdicia nada. Cada escena de tu vida ha sido escrita con intención, cada batalla ha sido herramienta de preparación y cada caída ha sido redimida por gracia. Hoy, el cielo no te mira como alguien quebrado, te mira como alguien calificado por el fuego, como alguien listo para caminar en propósito, como alguien que no solo sueña, sino que avanza con la convicción de que todo, absolutamente todo, está siendo usado para bien. Ten fit, avanza. Dios ya está transformando cada error en evidencia de su fidelidad eterna. Número 3.
la fe que ora por los enemigos y desata poder sobrenatural. Hay un tipo de fe que no se manifiesta en los templos, ni en los aplausos, ni siquiera en los momentos de adoración emocional. Es una fe más profunda, más valiente, más difícil. Es la fe que ora por sus enemigos. Esa fe que no se alimenta de sentimientos, sino de obediencia radical. Esa fe que Jesús enseñó en el Sermón del Monte cuando dijo: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Ese no es un llamado para los cómodos, es una invitación a la transformación más poderosa que el reino puede provocar en un corazón humano. Cuando decides orar por quien te ha herido, estás activando un principio espiritual que no solo rompe cadenas en otros, sino que libera algo dentro de ti. No se trata de justificar lo que hicieron, no se trata de negar el dolor, se trata de poner tu dolor en manos de Dios y permitir que Él lo transforme en intercesión, porque el amor extremo no es debilidad, es la máxima expresión del poder de Dios operando a través de ti. Jesús, colgado en la cruz, no clamó venganza. Dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y con esa oración rompió siglos de odio, abrió el cielo y nos enseñó que la fe verdadera ora incluso cuando el alma sangra. Orar por tus enemigos no es masoquismo espiritual. Es una declaración de que tu fe ha superado los límites de la lógica humana. Es entender que el reino de Dios no opera bajo las reglas de este mundo. Mientras la carne grita venganza, el espíritu guiado por Dios elige bendecir. Y ese acto invisible para muchos desata poder en los lugares más profundos. ¿Te imaginas cuánto puede cambiar tu historia si, en lugar de guardar rencor, decides bendecir? ¿Te has detenido a pensar que quizá esa persona que tanto daño te hizo está esperando sin saberlo que alguien lo ame con el amor de Dios? Esteban, el primer mártir cristiano, lo entendió. Mientras lo apedreaban injustamente, levantó la mirada al cielo y oró por quienes lo mataban, y entre ellos estaba Saulo, testigo cómplice de esa muerte. Pero algo pasó en el mundo espiritual cuando Esteban oró. Sembró algo en el corazón de Saulo, y ese Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol que llevaría el evangelio a las naciones. ¿Qué hubiera pasado si Esteban no hubiese orado? ¿Y si ese dolor tuyo tiene también el potencial de transformar a alguien que hoy está perdido? Tu oración puede romper ciclos que llevan generaciones. Ciclos de odio, de venganza, de orgullo, de división. Cuando decides responder al mal con bien, estás activando un código espiritual que desarma al enemigo. El perdón no es la ausencia de justicia, es el acto de entregarle a Dios el derecho de actuar. Y cuando oras por quien te hirió, estás diciendo: «Señor, yo no puedo cambiar a esta persona, pero tú sí». Estás entregando el dolor como semilla, no como cadena. Y esa semilla, aunque fue regada con lágrimas, puede florecer en milagros. Jesús no solo enseñó este principio, lo vivió. Su vida entera fue una demostración de amor hacia los que no lo merecían. Tocó a leprosos que todos rechazaban, comió con pecadores que otros evitaban, restauró a traidores como Pedro y llamó a traidores como Judas amigo. ¿Puedes imaginar el corazón que se necesita para vivir así? No es humano, es divino, pero ese mismo amor sobrenatural está disponible para ti. No para que ignores tu dolor, sino para que lo redimas, para que lo uses como puente, no como muro. La historia del cristianismo está llena de ejemplos como este. Personas que eligieron amar en vez de odiar, que oraron por sus perseguidores y vieron conversiones imposibles, porque el amor radical no solo transforma al otro, te transforma a ti, te limpia, te libera, te eleva y abre la puerta para que Dios te use de maneras que jamás imaginaste. ¿Cómo puede Dios confiarte un sueño grande si no estás dispuesto a liberar a quienes te hirieron?
¿Cómo puede fluir su poder a través de ti si tu corazón está lleno de rencor? Dios quiere bendecir lo que te propones, pero primero quiere purificar lo que te habita, porque los sueños divinos no se sostienen sobre corazones endurecidos, se sostienen sobre corazones rendidos. Y ese acto de orar por quien te hirió es una de las señales más poderosas de que tu corazón está siendo gobernado por el cielo. Es la evidencia de que has pasado de ser víctima a ser instrumento. Y cuando haces eso, el reino se expande, tu fe se eleva, y el favor de Dios se derrama sobre todo lo que emprendes. Dios te dice hoy, no ignores tu dolor, pero no te quedes atrapado en él, úsalo. Transfórmalo en oración, en bendición, un puente, porque cuando oras por quien menos lo merece, te pareces más a Cristo. Y cuando te pareces más a Cristo, estás en el lugar perfecto para recibir el respaldo sobrenatural del Padre. Así que sí, ten fe en tus sueños, pero actúa con propósito. Y uno de los propósitos más elevados que puedes abrazar es este: amar a tus enemigos. Porque esa fe, esa que ora cuando nadie más lo haría, es la que desata poder sobrenatural. Y sobre esa fe, Dios construye milagros. Número 4. El silencio de Dios también es respuesta cuando sabes escuchar. Hay momentos en los que elevas tu oración con fe, con lágrimas, con urgencia, y lo único que escuchas como respuesta es silencio. Ni una palabra, ni una señal clara. Solo un profundo silencio que parece eterno. Y ese silencio, si no lo entiendes desde la fe, puede sentirse como abandono. Pero Dios te dice hoy: mi silencio no es indiferencia, es enseñanza, es estrategia, es cuidado. El silencio de Dios es una respuesta cuando tu corazón aprende a escuchar con madurez espiritual. Y ese sueño que llevas dentro, ese anhelo que aún no ves cumplido, no está siendo ignorado. Está siendo moldeado en el misterio. Jesús mismo, ante Pilato, guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, no porque estuviera vencido, sino porque sabía que había un poder mayor en no hablar. Su silencio desconcertó al gobernador, pero reveló algo más profundo: que la sabiduría del cielo no siempre se expresa en palabras, sino en presencia, en calma, en firmeza interior. Jesús sabía que hablar en ese momento no iba a cambiar el rumbo, porque el propósito ya estaba en marcha, y muchas veces Dios hace lo mismo contigo. No responde como tú esperas, no porque no le importes, sino porque ya está obrando. Y su silencio es la señal de que está haciendo algo que va más allá de tu comprensión inmediata. Los tiempos de silencio divino son profundamente formativos. En ellos se purifica la intención, se profundiza la raíz de la fe, se discierne entre deseo y propósito. Job lo experimentó, pidió respuestas, exigió explicaciones. Y durante un largo periodo, Dios no le dijo nada. Pero cuando finalmente habló, Job se dio cuenta de que el silencio había sido necesario para que su fe madurara. Porque hay revelaciones que solo se pueden recibir después del proceso. Hay bendiciones que solo pueden sostenerse con una fe que fue forjada en la ausencia aparente. La tradición contemplativa cristiana lo entendió con claridad. Los místicos no huían del silencio, lo buscaban. Sabían que en la aparente lejanía de Dios algo profundo se estaba gestando. Ellos comprendían que cuando no sentían nada, cuando sus oraciones no tenían eco, cuando el alma parecía caminar por el desierto, era precisamente cuando el Señor estaba más ocupado obrando en lo oculto. Y esa misma realidad se aplica a ti. Si ahora mismo sientes que Dios no responde, no lo tomes como castigo. Velo como una señal de que estás en un terreno sagrado, porque cuando el cielo guarda silencio, es porque la tierra está a punto de dar fruto. Dios es el gran pedagogo del alma, y como buen maestro, sabe que hay momentos en los que el silencio enseña más que 1000 palabras.
Tal vez tú ya tienes la promesa, tal vez ya escuchaste su voz en el pasado, y ahora lo que necesitas no es más información, sino más confianza, más paciencia, más alineación con su tiempo. El silencio divino a menudo es un llamado a profundizar, a soltar el control, a desarrollar nuevos oídos espirituales, porque a veces Dios guarda silencio para que aprendas a oír su corazón. El Deus absconditus, ese Dios escondido que reconocen los teólogos, no es un Dios ausente, es un Dios que se revela a través del misterio, porque hay aspectos de su voluntad que solo se comprenden desde el asombro, no desde el análisis. Dios es infinito, y pretender que siempre te hable de forma inmediata es poner límites humanos a una mente eterna. Así que si hoy estás esperando una respuesta, pero todo lo que escuchas es silencio, no entres en pánico. Entra en quietud, entra en reverencia, porque en ese silencio Dios está edificando algo en ti que no puedes acelerar. Tal vez ese sueño que tienes aún no se ha cumplido porque Dios está formando el recipiente que lo va a sostener. Tal vez no es que no te ha respondido, sino que no quieres escuchar la respuesta que aún no estás listo para recibir. Y ese silencio, entonces, se convierte en el escenario de transformación. El silencio también es palabra cuando sabes interpretarlo desde la fe. Es la pausa del alfarero mientras la vasija se enfría para tomar forma. Es el intervalo entre siembra y cosecha. No es abandono, es diseño. Y es en esos silencios donde nacen los verdaderos adoradores, los que no dependen de una emoción para seguir creyendo, los que no necesitan señales externas para mantenerse firmes, los que siguen caminando aunque el cielo parezca callado, porque ya reconocen la presencia en la quietud. ¿Y si el silencio de Dios no fuera un obstáculo, sino una invitación a un nivel más profundo de relación? ¿Y si tu fe, en vez de detenerse por la falta de respuesta, pudiera crecer en medio de la espera? Dios te dice hoy: no confundas mi silencio con ausencia. Estoy más cerca de lo que crees. Estoy obrando en lo que no puedes ver. Estoy preparando un cumplimiento que tu corazón aún no está listo para recibir. Así que sigue caminando con propósito, sigue soñando con fe, aunque no escuches nada, aunque parezca que todo está en pausa. Porque ese silencio que hoy te inquieta, mañana será testimonio de que Dios nunca dejó de obrar. Solo estaba hablándote desde un lenguaje más profundo, el lenguaje del silencio que forma, que limpia, que prepara y que revela. Número 5. La fe que perdona lo imperdonable y libera lo imposible. El perdón no es un premio que el otro merece, es una liberación que tu alma necesita. Y cuando Pedro se acercó a Jesús para preguntarle cuántas veces debía perdonar, seguramente esperaba una respuesta razonable, algo así como unas pocas veces y ya está bien. Pero Jesús lo desconcertó. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No se trataba de contar, se trataba de entender. Jesús no estaba hablando de un número, sino de una postura del corazón. Estaba revelando que el perdón no es una transacción, es un estilo de vida, es una forma de fe activa que libera lo imposible y abre puertas al propósito de Dios en tu historia. Muchos sueños se estancan, no por falta de talento, ni por falta de oportunidades, sino por falta de perdón. Hay personas que no avanzan, no porque Dios no tenga algo preparado, sino porque están cargando tanto resentimiento que ya no pueden caminar. El perdón es una llave espiritual que abre caminos bloqueados. No se trata de fingir que no dolió. No se trata de justificar lo injustificable. Se trata de rendirle ese dolor a Dios y confiar en que Él es justo y que tú no necesitas venganza para tener paz. Lo que necesitas es soltar, porque cuando sueltas, sanas, y cuando sanas, avanzas. José lo hizo.
Perdonó a sus hermanos que lo vendieron, aquellos que lo arrancaron de su familia, que lo metieron en años de esclavitud y cárcel. Pero cuando tuvo el poder de vengarse, eligió restaurar. Y ese acto no solo cambió la historia de su familia, también cambió el destino de una nación. Porque el perdón tiene ese poder, transforma generaciones. José no necesitaba que sus hermanos se lo pidieran. Ya los había perdonado antes de verlos. Porque el perdón no comienza con el otro, comienza contigo. Es una decisión de fe que declara: lo que me hicieron no va a dictar lo que Dios puede hacer conmigo. Hay personas que siguen atadas al pasado por algo que no han querido soltar. Llevan años soñando con algo nuevo, pero no han permitido que el perdón limpie la raíz. Y mientras tanto, la amargura contamina el fruto. El resentimiento no se queda quieto, se multiplica, se transforma en miedo, en control, en desconfianza. Y todo eso termina saboteando el propósito de Dios en tu vida. Por eso Jesús fue tan radical con el tema del perdón, porque sabía que no se puede edificar sobre una tierra contaminada. El perdón limpia, prepara, despeja el terreno, abre espacio para lo sobrenatural. La parábola del siervo malvado lo deja claro. Fue perdonado de una deuda inmensa, pero no quiso perdonar una deuda pequeña y terminó perdiendo la libertad que se le había dado. Porque si has sido perdonado por Dios, no puedes negarte a perdonar. No puedes recibir gracia y negar gracia al mismo tiempo. No puedes pedir a Dios que te bendiga mientras te niegas a liberar al otro de la prisión de tu corazón. Dios no te está pidiendo que lo sientas, te está pidiendo que lo decidas, que actúes en febrero. Porque el perdón no es una emoción, es un acto de obediencia que activa lo imposible. La psicología pastoral lo confirma. El rencor no castiga al otro, te castiga a ti. Es como tomar veneno esperando que el otro sufra. Pero el único que se está destruyendo eres tú. Y lo más triste es que mientras estás atrapado en el resentimiento, te pierdes todo lo nuevo que Dios quiere entregarte. Tu corazón se endurece, tu visión se nubla, tus relaciones se contaminan, y ese sueño que Dios puso en ti comienza a marchitarse, porque un corazón cargado no puede abrazar el futuro. Perdonar lo imperdonable no es minimizar lo que pasó. Es decidir que tu futuro vale más que tu herida. Es declarar que Dios es capaz de sacar belleza de las cenizas. Es confiar en que el juicio justo no te pertenece a ti, sino a Él. Y cuando haces eso, cuando das ese paso de fe y dices: Señor, me cuesta, pero te entrego esta herida, el cielo se abre, lo imposible se desbloquea, el alma se aligera. Y tu espíritu queda libre para avanzar hacia lo que Dios ha preparado para ti. Muchos de los grandes líderes de la fe tuvieron que pasar por ese proceso. Moisés perdonó al pueblo que una y otra vez lo traicionó. Jesús perdonó desde la cruz. Esteban perdonó mientras moría. Y tú, hoy, estás llamado a hacer lo mismo, porque tu llamado no puede crecer en un corazón encerrado. Dios te dice hoy: perdona. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Porque tus sueños no pueden prosperar en una tierra sembrada de resentimiento. Porque Él tiene algo tan grande preparado que solo podrás sostenerlo si sueltas lo que te pesa. Tal vez crees que ese perdón es imposible, pero lo que es imposible para ti es posible para Dios. Si no puedes hacerlo solo, dile: Señor, ayúdame a perdonar. Y verás cómo el Espíritu Santo empieza a ablandar lo que estaba endurecido, a restaurar lo que estaba roto. Porque el perdón radical no solo libera al otro, te libera a ti. Y cuando eso sucede, lo imposible se vuelve accesible. Lo que estaba bloqueado se abre, y el propósito de Dios comienza a manifestarse sin límites. Dios te dice hoy: ten fe en tus sueños, pero no olvides que la fe también se demuestra en el perdón. Actúa con propósito, y el propósito incluye soltar lo que te retiene, porque cuando perdonas, limpias el camino. Y cuando limpias el camino,
Estás listo para correr hacia todo lo que Dios quiere entregarte. El perdón es la puerta a tu libertad y también al cumplimiento de tu llamado. Número 6. Cuando tu quebranto se convierte en tu mayor fortaleza. ¿Te has dado cuenta de que las personas más impactantes no son las que lo tuvieron todo fácil, sino las que aprendieron a levantarse con fe después de haberse quebrado profundamente? Dios te dice hoy, tu quebranto no es el final, es el punto de partida hacia un nivel más alto de propósito. No es tu perfección la que te califica, es tu debilidad entregada a Él. Porque la fe que sostiene sueños grandes no nace en la comodidad, sino en los momentos en que todo dentro de ti gritaba, no puedo más. Y aún así, seguiste creyendo. Pablo lo entendió cuando escribió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Lo que antes lo avergonzaba, su limitación, su lucha, su fragilidad, se convirtió en su motivo de gloria, porque había descubierto que el quebranto no lo detenía, lo empoderaba, que su herida no era un estorbo para el llamado, sino la ventana por donde el poder de Cristo podía manifestarse. Tal vez tú también estás atravesando ese lugar donde te sientes roto, donde piensas que ya no sirves, que perdiste la fuerza, que tu pasado te marcó demasiado. Pero Dios no te descarta por tu quebranto. Él lo usa como material sagrado. Las personas heridas que sanan con Dios se convierten en los instrumentos más poderosos para sanar a otros. La herida que te dolió tanto puede transformarse en la llave que abre corazones que nadie más puede tocar. Porque tú sabrás lo que es mirar a alguien a los ojos y decir, yo también estuve ahí y Cristo me levantó. Esas palabras, pronunciadas desde un corazón restaurado, llevan más unción que cualquier discurso perfecto, porque Dios no unge la imagen falsa que proyectamos, Él unge la verdad quebrada que le entregamos. Y es que la cruz misma es el mayor testimonio de que Dios no evita el dolor, sino que lo redime. La teología de la cruz nos enseña que el sufrimiento no se desperdicia en las manos de Dios. Jesús no ocultó sus heridas. Al contrario, se las mostró a Tomás para decirle, aquí está la evidencia de que fui herido, pero también de que vencí. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Él no promete una vida sin quebranto, pero sí promete que si le entregas tus ruinas, las reconstruirá con gloria. Que si lo dejas entrar en lo más roto de tu alma, Él hará de ahí un altar. María, al pie de la cruz, llorando sin entenderlo todo, fue transformada. Su dolor de madre fue el preludio de su llamado como madre espiritual. Ese mismo dolor la preparó para abrazar a los discípulos, para sostener a los que temblaban, para acompañar el nacimiento de la iglesia, y eso mismo puede hacer Dios contigo. Lo que hoy te duele, mañana será tu plataforma. Lo que ahora mismo sientes que te aplasta, mañana será tu mensaje más poderoso, porque cuando el quebranto es entregado a Dios, se convierte en semilla de propósito. No tengas miedo de tus cicatrices, son parte de tu historia, y no están ahí para recordarte lo que perdiste, sino para testificar de lo que Dios restauró. Las personas más auténticas no son las que nunca cayeron, sino las que permitieron que Dios hiciera algo hermoso con los pedazos. Como dice el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero no lo hace solo para consolarte, lo hace para comisionarte, para enviarte con autoridad a levantar a otros, porque cuando has sido restaurado por gracia, no puedes quedarte callado. El quebranto bien atravesado te da una sensibilidad espiritual que la teoría nunca puede darte. Te hace compasivo, te vuelve profundo, te enseña a ver con los ojos de Cristo.
Y esa es una de las cualidades más preciosas que puede tener alguien que quiere servir en el reino. Porque no se trata solo de hablar bien, sino de amar bien. Y el que ha llorado con Dios, ama con una ternura que sana. El que ha caído y ha sido levantado, camina con humildad, y ese corazón es el que Dios respalda con su poder. Así que si te sientes débil, no huyas de esa sensación. Tráela a Dios, dile con honestidad: Señor, me duele, estoy cansado, pero aún creo. Y verás cómo su gracia te cubre, verás cómo empieza a tomar tu quebranto y a darle forma. No lo ocultes, no lo niegues, conságralo, porque cuando una debilidad es entregada, se convierte en canal, y cuando una herida es sanada por Dios, se convierte en testimonio. Dios no busca que seas invulnerable, busca que seas verdadero. Y tu quebranto, lejos de descalificarte, es el lugar exacto desde donde su gloria puede reposar. Las personas más poderosas no son las que nunca se rompieron, son aquellas que permitieron que Dios las reconstruyera con oro en las grietas. Así que sí, ten fe en tus sueños, pero no olvides que a veces la fortaleza que necesitas para sostenerlos no viene de evitar el quebranto, sino de atravesarlo con él. Porque ahí, en lo más frágil de ti, es donde su poder se perfecciona. Y desde ahí, Dios puede bendecir todo lo que te propongas. Número 7. La fe que declara vida sobre sepulcros y ve resurrección. Hay momentos en la vida donde todo parece muerto. Sueños que alguna vez latieron con fuerza, ahora parecen enterrados bajo frustración. Relaciones que un día estuvieron llenas de promesas, hoy están frías como tumbas, y es en esos momentos donde Dios no te llama a lamentar, te llama a profetizar. Así como le dijo a Ezequiel frente a ese valle lleno de huesos secos: ¿vivirán estos huesos? No era una pregunta teológica, era una invitación a activar la fe que declara vida incluso cuando todo parece perdido. Ezequiel no respondió con lógica, no respondió con análisis, respondió con reverencia: Señor Jehová, tú lo sabes. Y en esa postura de fe humilde comenzó uno de los milagros más potentes de la Escritura, la resurrección de lo imposible. Dios te dice hoy: no entierres lo que yo aún no he terminado. Ese sueño que tú creíste muerto no necesita tu duelo, necesita tu voz. Porque la fe profética no es pasiva, no se queda mirando el problema esperando que algo cambie. La fe profética habla, se levanta, se atreve, y no con arrogancia humana, sino con autoridad divina. Jesús no le suplicó al Padre por Lázaro, le habló. Se paró frente al sepulcro y dijo con autoridad: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Eso es fe activa. Fe que no solo cree, sino que declara. Fe que no se limita a desear, sino que ordena conforme a la palabra de Dios. Tú también puedes hablarle a tu sepulcro. Puedes decirle a tu situación estancada: vuelve a la vida. Puedes declarar sobre ese ministerio apagado: resucita. Puedes hablarle a tu salud, a tu familia, a tu propósito. No porque tus palabras tengan poder por sí solas, sino porque cuando están alineadas con la voluntad de Dios, se convierten en instrumentos de creación. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y muchos han enterrado promesas no porque Dios las canceló, sino porque ellos dejaron de hablarles, dejaron de creer, dejaron de declarar. Los profetas del Antiguo Testamento entendieron esto. No pedían permiso para declarar lo que Dios ya había decretado. No suplicaban por un cambio, lo anunciaban. Decían: así dice el Señor, y el cielo se alineaba con la tierra. Esa dimensión no es exclusiva de ellos. Está disponible para ti. Cuando tu fe madura y empieza a expresarse con autoridad espiritual, entras en un nivel donde tu boca se convierte en extensión del cielo. Y en ese lugar, el tiempo, la lógica, las circunstancias, todo se somete al poder de la palabra declarada en fe.
Tal vez tú estás esperando que Dios haga algo, pero Él está esperando que tú hables, que abras tu boca no para repetir tus miedos, sino para liberar su verdad, que cambies tus lamentos por decretos, que dejes de susurrar oraciones desesperadas y empieces a levantar tu voz como alguien que sabe a quién pertenece. Porque cuando tu fe encuentra su voz, el mundo espiritual se activa. Cuando decides hablar vida en medio de muerte, estás replicando lo que Dios hizo desde el principio. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios no pensó en luz, no deseó luz, habló luz. Y ahora Él te ha dado esa misma capacidad, llamar a la existencia lo que no es como si ya fuera. No para manipular, sino para colaborar con su voluntad. Hay situaciones que no han cambiado, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque estás esperando el milagro en silencio cuando Él te está pidiendo que profetices. ¿Te atreves a pararte frente a tu propio valle de huesos secos y hablar? ¿Te atreves a declarar que lo que parece muerto aún puede vivir si Dios lo toca? Esto no es ignorar la realidad, es proclamar una realidad superior. La fe profética no niega que hay muerte, pero anuncia que Dios tiene la última palabra. Marta le dijo a Jesús que ya era tarde, que Lázaro apestaba. Y Jesús respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es la clave, creer y declarar, creer y hablar. Porque la gloria no se manifiesta solo cuando ves, sino cuando decides hablar lo que Dios te mostró antes de que ocurra. No importa cuán imposible parezca, si Dios te dio esa promesa, aún late. Aunque tú ya no sientas, aunque tú ya no veas, aunque tú ya no tengas fuerzas. La promesa sigue viva porque la palabra de Dios no muere. Y hoy Él te llama a activarla de nuevo, a desempolvar lo que sepultaste, a hablar vida donde otros solo ven ruina. Porque cuando tú hablas conforme a lo que Él dijo, el cielo respalda tus palabras. Dios te dice hoy, ten fe en tus sueños y actúa con propósito. No te quedes callado frente a lo que parece muerto. Habla, declara, profetiza. Usa tu boca como instrumento de resurrección. Porque cuando tú sueltas palabra de vida, yo soplo mi espíritu, y todo lo que parecía perdido se levanta con nueva fuerza. Tú no estás llamado solo a sobrevivir, estás llamado a resucitar lo que otros declararon imposible. Así que abre tu boca, alinea tu fe, y verás huesos secos convertirse en ejército, porque la fe que declara ve resurrección. Número 8. El ayuno de palabras negativas que alimenta tu fe. Dios te dice hoy, si realmente tienes fe en tus sueños, empieza por cuidar lo que sale de tu boca. Porque muchos sueños mueren, no por falta de recursos, ni por falta de oportunidades, sino porque fueron saboteados por las propias palabras que los cargaban de duda, de queja, de derrota. El ayuno más poderoso que puedes hacer mientras esperas el cumplimiento de lo que Dios te prometió, no siempre es de comida, es de palabras. Dejar de alimentar tu mente y tu atmósfera con frases como «esto es imposible», «yo no puedo», «esto no es para mí», «seguro nunca pasa». Porque cada vez que hablas así, estás usando tu boca como un cementerio. Un lugar donde entierras lo que Dios quiere hacer florecer. La Escritura nos lo advierte con claridad en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto no es solo un llamado a ser amables con otros, es un llamado a edificar tu propia atmósfera espiritual con palabras que estén alineadas al cielo. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu boca está llena de desesperanza, es porque tu fe está siendo drenada. Por eso, uno de los actos más conscientes de propósito es aprender a ayunar de la negatividad. La lengua es pequeña, pero gobierna direcciones. Es como el timón de un barco, decía Santiago.
Y si tus palabras giran hacia el no puedo, tu vida empieza a moverse en esa dirección. Pero si aprendes a callar lo destructivo y a declarar lo que edifica, tu ambiente cambia, tus pensamientos se transforman y tu espíritu empieza a alinearse con el propósito. El ayuno verbal no es solo autocontrol, es una disciplina espiritual de alto nivel, porque implica entrenar tu boca para que sea instrumento de vida, no de juicio, no de derrota, no de desesperanza. Jesús mismo en el desierto fue tentado con palabras. Satanás no le lanzó piedras ni espadas, le lanzó frases: si eres hijo de Dios. Y Jesús respondió con escritura, no con quejas, no con miedo. Ayunó de toda palabra que no viniera del Padre. Tú también puedes practicar eso. Cuando venga el pensamiento, no lo lograré, que tu boca diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tu alma te diga, esto nunca va a cambiar, que tu voz declare, Dios hace nuevas todas las cosas. Ese es el ayuno que edifica, el que reemplaza el veneno por promesa, el que convierte la atmósfera en un espacio fértil para que tu fe crezca. Y sí, cuesta, porque estás rodeado de personas que hablan desde el miedo, desde el trauma, desde la incredulidad. Pero si tú fuiste llamado a caminar en propósito, también fuiste llamado a vivir en una dimensión distinta del lenguaje. Tu fe necesita un ambiente limpio para crecer, y ese ambiente comienza con tu boca. Imagina a un agricultor que siembra semillas, pero que cada día las riega con veneno. Eso es exactamente lo que pasa cuando dices que crees en un sueño, pero constantemente lo ahogas con frases que lo niegan. No tienes que fingir. No se trata de hablar positivamente para negar la realidad. Se trata de hablar con fe para recordar la promesa. Se trata de no permitir que el lenguaje del mundo dicte el curso de tu futuro, porque tu boca puede ser un laboratorio de milagros si decides llenarla de la palabra. Y no solo es lo que dices a los demás, es lo que te dices a ti mismo. ¿Cuántas veces has descalificado tu propósito antes siquiera de intentarlo? ¿Cuántas veces has apagado una idea de Dios solo porque no sonaba realista? Dios no necesita que seas realista. Él necesita que seas obediente. Y parte de esa obediencia es cuidar tu boca como un canal sagrado, porque Él bendice lo que está alineado con su propósito. Y tus palabras pueden alinearte o alejarte. Recuerda, el universo fue creado por una palabra. Dios dijo, sea, y fue. Tú estás hecho a su imagen. Tus palabras también crean. Así que no siembres muerte donde Dios quiere dar vida. No digas estoy solo. Si Dios ya te dijo, yo estoy contigo. No digas no soy suficiente. Si Él ya te llamó, escogido. No digas esto es muy tarde. Si Él es el dueño del tiempo. Las comunidades que entienden esto, las personas que deciden vivir con una boca limpia y una mente enfocada en la fe, experimentan más milagros, no porque sean más santos, sino porque viven en atmósferas fértiles, ambientes donde la queja no tiene lugar, donde la duda no se alimenta, donde todo lo que se dice tiene un propósito: edificar, declarar, construir, avanzar. Tu boca no es un adorno, es una herramienta, y hoy Dios te llama a usarla con intención, a practicar ese ayuno sagrado que silencia lo que retrasa y activa lo que acelera. Porque cada palabra que dices está votando por tu futuro o en contra de él. Así que elige bien, calla lo que apaga, declara lo que enciende, porque cuando tu lengua se alinea con la fe, tu camino se alinea con el cielo. Y cuando eso ocurre, todo lo que te propongas bajo su voluntad será bendecido. Tu voz puede ser el inicio del cumplimiento, y tu fe, alimentada por palabras limpias, será imparable. Número 9. La fe que abraza el misterio sin exigir explicaciones. Dios te dice hoy, no necesitas entender cómo voy a cumplir lo que te prometí, solo necesitas confiar en que lo haré.
porque hay un tipo de fe que no necesita explicaciones para avanzar. Una fe que camina sin ver, que guarda sin comprender, que honra el silencio sin exigir detalles. María fue esa clase de creyente. El ángel le habló de un destino que sobrepasaba su lógica, y aunque no podía comprender todo lo que implicaba ser la madre del Mesías, ella guardó esas palabras en su corazón. No las analizó hasta desgastarlas, no pidió un mapa, solo creyó, y al creer, se convirtió en la cuna viviente del plan eterno de Dios. Esa es la fe que madura, la que abraza el misterio y no lo ve como enemigo sino como aliado, la que sabe que Dios no siempre explica, pero siempre es fiel. Y tú, que tienes un sueño en el corazón, un llamado que tal vez no entiendes del todo, una promesa que aún no sabes cómo se va a cumplir, no necesitas entenderlo ahora. Solo necesitas protegerlo, guardarlo en tu interior como María, porque hay palabras que no están hechas para ser discutidas, sino para ser custodiadas. Como semillas sembradas en tierra profunda, germinan en silencio, y un día, sin aviso, brotan con gloria. La mente humana busca comprender, diseccionar, tener el control, pero la fe no se alimenta del control, sino de la entrega. La teología mística, esa que nace de la intimidad con Dios más que del estudio académico, nos recuerda que las revelaciones más profundas no vienen por explicación, sino por contemplación. Job pasó por una tormenta emocional, física, espiritual. Exigió respuestas, gritó por comprensión, pero al final lo que recibió de Dios no fueron explicaciones, fueron preguntas. Y al escuchar la grandeza del Creador, Job cayó rendido no por tener claridad, sino por encontrar paz en la presencia. Esa es la dimensión donde tu fe empieza a florecer de verdad. Cuando decides que no necesitas saber el cómo, ni el cuándo, ni el por qué para seguir creyendo. Cuando dejas de presionar a Dios por detalles y simplemente dices, Señor, si tú lo dijiste, eso basta para mí. Porque la fe madura no exige evidencias, se contenta con la promesa. Abraza el misterio sin miedo, porque sabe que el carácter de Dios es suficiente garantía. Y si Él dijo que lo haría, entonces lo hará, aunque aún no veas señales, aunque tu mente no pueda trazar el camino. Los personajes más profundos de la Biblia no fueron los que lo entendieron todo, sino los que supieron caminar en medio de la niebla. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés se acercó a una zarza que ardía sin consumirse. José interpretó sueños mientras su propia vida parecía un rompecabezas incompleto. Y María simplemente creyó. Y eso fue suficiente para que el cielo se hiciera carne en su vientre, porque el reino de Dios no requiere entendimiento total, requiere entrega total, requiere fe que se rinde sin condiciones. Tal vez ese sueño que tú tienes parece desordenado. No sabes cómo va a encajar con tu historia. Tal vez te preguntas si lo escuchaste bien, si realmente Dios lo puso en ti. Y como no tienes todas las piezas del rompecabezas, comienzas a dudar. Pero escúchame bien, la duda no nace de lo que falta, sino de la falta de confianza en lo que ya tienes. Y lo que tienes, si Dios lo habló, es semilla viva. No lo entierres con preguntas, no lo contamines con ansiedad, solo guárdalo, protégelo, medítalo y espera en aquel que lo sembró. Quizás Dios no te está dando explicaciones hoy porque te ama demasiado como para robarte la sorpresa. Porque hay milagros que solo pueden admirarse cuando no los ves venir. Hay momentos donde la gloria es mayor porque llega inesperada. Y si Él te revelara cada detalle ahora, tal vez intentarías controlarlo. Tal vez no estarías listo para sostenerlo. Así que sí, el silencio puede doler. La espera puede desconcertar, pero el misterio no es una trampa, es un regalo, es una invitación a confiar sin condiciones, a creer con profundidad.
a vivir con esperanza, sin necesidad de certeza. La sabiduría bíblica no está en saberlo todo, sino en adorar a pesar de no saber, en caminar como quien ya vio el final, aunque solo tenga el inicio. Porque cuando haces eso, tu fe ya no depende de los resultados, depende de la relación. Ya no necesitas explicaciones, porque conoces el corazón de quien promete, y eso lo cambia todo. Eso te hace libre, te hace firme, te hace peligroso para el enemigo, porque ya no puedes ser manipulado por el no entiendo. Has aprendido a caminar con paz incluso en el misterio. Dios te dice hoy, ten fe en tus sueños. No te preocupes si no sabes cómo ni cuándo. Solo actúa con propósito, protege lo que puse en ti y confía. Yo no olvido mis promesas. Yo no cambio de opinión. Lo que sembré en ti, lo completaré. Y aunque ahora solo tengas palabras que no comprendes del todo, si las guardas, un día verás cómo cada una germina en cumplimiento. Porque el misterio que hoy te envuelve es el mismo lugar donde mi fidelidad está obrando. Solo sigue creyendo. Yo me encargo del resto. Número 10. La fe que ora por otros mientras espera su propia respuesta. Dios te dice hoy, mientras esperas que se abran tus propias puertas, dedica tu fe a abrir puertas para otros. Porque hay una dimensión de fe que no se manifiesta solo en creer por ti mismo, sino en orar fervientemente por los sueños y luchas de los demás, incluso cuando los tuyos parecen detenidos. Job lo entendió. En medio de su quebranto, después de haberlo perdido todo, sin ver aún la restauración prometida, tomó la decisión de orar por aquellos que lo habían juzgado, y ese fue el momento clave. Ese fue el giro divino. La Escritura dice, y oró Job por sus amigos, y aumentó Jehová al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hay bendiciones que no se activan hasta que dejas de enfocarte exclusivamente en lo que te falta y decides convertirte en canal de bendición para otros. Porque la fe que intercede en medio del dolor, en medio de la espera, en medio de la frustración, revela un nivel de madurez espiritual que conmueve el cielo. Es fácil orar por otros cuando todo en tu vida está resuelto. Pero cuando decides interceder aún con las manos vacías, cuando bendices mientras tú mismo estás esperando ser bendecido, entonces estás viviendo en una dimensión de fe que trasciende la lógica humana. Y Dios honra ese tipo de fe. El reino de Dios opera bajo principios diferentes. Uno de ellos es que primero se da y luego se recibe. Jesús lo enseñó y lo vivió. Su vida fue una constante entrega, incluso cuando nadie podía devolverle nada. Y en esa entrega, Él activó la redención para millones. Cuando tú oras por los sueños de alguien más, estás sembrando en terreno fértil. Estás diciendo con tus acciones, Señor, no solo confío en que cumplirás lo mío, también quiero ser parte del cumplimiento en la vida de otro. Esa generosidad espiritual libera cosas en lo invisible. Es como si el cielo respondiera, como confías tanto en mí y no necesitas ver para creer, ahora te abro lo que estaba cerrado. Santa Teresa de Ávila decía que las oraciones más poderosas nacen cuando uno se olvida de sí mismo y entra en el corazón del otro. Y es cierto, porque en ese momento de intercesión tu fe ya no gira en torno a tu urgencia, sino al amor. Y donde hay amor activo, hay poder de Dios fluyendo. Tal vez estás esperando ese empleo, esa sanidad, esa respuesta específica, y el enemigo quiere que te encierres en tu necesidad, que te vuelvas introspectivo, que solo hables contigo mismo. Pero Dios te está llamando a abrir la boca a favor de otros, a bendecir a quienes también están esperando, a decir, Señor, levanta a mi hermano, cumple el sueño de mi hermana, bendice a esa familia como si fuera la mía. Porque lo que siembras en oración, tarde o temprano regresa multiplicado. Abraham, antes de ver nacer a su hijo de la promesa, oró por pueblos enteros.
intercedió por Sodoma y Gomorra, y aunque el juicio cayó, su oración fue parte de un proceso redentor. No esperó a que su propio milagro se manifestara para ser usado por Dios. Lo mismo contigo. No necesitas tener todo resuelto para convertirte en intercesor. Tu fe no necesita estar en la cima para ser útil, solo necesitas disposición. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones disponibles. Y en esa práctica de interceder, tu fe se fortalece sin que lo notes. Porque al declarar vida, restauración, cumplimiento sobre otros, estás entrenando tu espíritu a hablar como Dios habla. Estás ensanchando tu visión, estás soltando egoísmo, estás madurando tu capacidad de amar. ¿Te has dado cuenta de que las personas más bendecidas no son las que más pidieron, sino las que más dieron? Las que, aún rotas, eligieron sostener a otros, las que sin respuestas aún se convirtieron en voces proféticas para sus hermanos. No se trata de ignorar tus necesidades, se trata de no idolatrarlas, de ponerlas en su lugar, de recordar que el Dios que te prometió no está sordo ni ciego, y que muchas veces, mientras tú oras por alguien, Él ya está preparando tu propio milagro, no porque lo merezcas más, sino porque al dar te alineas con el carácter de Cristo. Jesús, desde la cruz, con el cuerpo quebrado, todavía intercedía. Padre, perdónalos. Ese es el nivel más alto de fe. Orar mientras sangras, bendecir mientras esperas, amar mientras duele. Dios te dice hoy, no subestimes el poder de una oración desinteresada. Tal vez ese acto de fe, ese momento en el que decides levantar a otro, será la llave exacta que abrirá tu próxima puerta. Tal vez estás más cerca de tu respuesta de lo que imaginas, y lo único que falta es que te conviertas en respuesta para alguien más. Así funciona el reino. Lo que das se multiplica. Lo que sueltas regresa con poder. Y cuando oras por otros, mientras sigues esperando, estás diciendo con tu vida, Señor, confío en ti al punto de seguir sembrando, aún sin haber cosechado. Y es esa fe, esa que no se encierra, esa que actúa con propósito aunque duela, la que Dios bendice abundantemente. Así que levántate, piensa en alguien, intercede, bendice, porque mientras lo haces el cielo se mueve a tu favor. Número 11. El desierto como universidad divina donde se forjan gigantes. Dios te dice hoy, ese lugar seco donde sientes que todo está detenido no es un error, es una escuela divina. El desierto no es un castigo, es una universidad donde Dios forma a los gigantes de la fe. A veces tú le pides a Dios que te acelere el paso hacia el cumplimiento de tus sueños, pero Él, en su sabiduría, primero te lleva al desierto. No para castigarte, sino para hablarte al corazón. Porque es ahí, lejos del ruido y de las distracciones, donde Dios empieza a pulir lo que serás cuando llegue el momento de la bendición. El profeta Oseas lo dice con ternura y profundidad. He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. ¿Te das cuenta? Dios te atrae. Él no te empuja, no te arrastra, te llama con amor para llevarte a ese lugar donde por fin puede tener tu atención completa, donde ya no se trata de lo que tú quieres lograr, sino de quién te estás convirtiendo en el proceso. A veces, ese sueño que tanto anhelas no ha llegado aún porque Dios está más interesado en tu transformación que en tu logro. Los desiertos espirituales son los lugares donde se forjan las raíces profundas, donde lo superficial muere y lo esencial emerge. Mira la vida de Moisés. Pasó 40 años en el palacio, pero no estaba listo. Fue necesario que pasara otros 40 en el desierto, en el anonimato, en el olvido, para que Dios lo convirtiera en el libertador de su pueblo. El Moisés impulsivo se convirtió en el Moisés manso. ¿Qué pasó en ese tiempo? Se rompió el orgullo, se desarrolló la escucha y, sobre todo, se cultivó una obediencia silenciosa. Tú también puedes estar pasando por esa temporada donde todo parece estancado.
donde tus oraciones no tienen respuesta rápida, donde los sueños que arden en tu corazón parecen más lejanos que nunca. Pero Dios te dice hoy, no estás estancado, estás siendo entrenado, y no cualquier entrenamiento. Estás en una formación personalizada para sostener lo que estás pidiendo, porque lo que viene es grande, pero necesita un corazón fuerte, maduro, obediente y sobre todo dependiente. La tradición de los padres del desierto lo confirma. Aquellos monjes del siglo IV que se retiraron al desierto no huyeron del mundo, buscaron el corazón de Dios. Y en medio del silencio, del calor, de la ausencia de comodidad, encontraron un poder espiritual que los convirtió en columnas de la fe. El desierto es el gimnasio del alma. Ahí no hay likes, no hay aplausos, no hay testigos. Solo estás tú y Dios. Y eso es más que suficiente para que nazca en ti una fe auténtica, una fe sin adornos, sin filtros, sin expectativas humanas. Jesús mismo no comenzó su ministerio sin pasar primero por el desierto. Fue llevado por el Espíritu. Y ahí, durante 40 días, fue probado, afilado, afirmado. No comenzó a hacer milagros, a predicar o a liberar, hasta haber vencido en el desierto. ¿Qué nos enseña eso? Que antes de que el cielo te promueva públicamente, Dios te pule en privado. Y muchas veces ese pulido se da en lugares donde no ves nada, donde todo parece seco. Pero lo que no ves es que, bajo tierra, se están fortaleciendo las raíces. Y es que los desiertos revelan quién realmente confía. Porque cuando ya no hay emociones, cuando no hay señales, cuando no sientes a Dios como antes, ahí se prueba tu fe. Ahí decides si sigues adorando aunque no haya música, si sigues creyendo aunque no haya confirmaciones visibles, si sigues caminando aunque no veas el camino. Y eso tiene un valor incalculable en el cielo. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron formados en plataformas, sino en desiertos. David fue ungido como rey, pero luego pasó años huyendo y viviendo en cuevas. Allí aprendió a depender de Dios. Allí escribió salmos. Allí fue transformado. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que tu desierto actual sea tu universidad divina? Porque si lo estás, vas a salir de ahí con más sabiduría, más autoridad, más discernimiento y sobre todo, más humildad. Y cuando llegue lo que esperas, lo sabrás sostener con carácter, no solo con emoción. Dios no se ha olvidado de ti. Al contrario, te está preparando con tanto detalle que incluso el silencio que ahora escuchas es parte de su estrategia para profundizar tus raíces. Y esas raíces sostendrán frutos eternos. Así que, en vez de preguntarte, ¿cuándo saldré de esto?, tal vez la mejor pregunta sea, ¿qué estás formando en mí aquí, Señor? Porque cuando ese aprendizaje esté completo, la transición será inevitable. Y recuerda esto, nadie sale del desierto igual. O sales más fuerte o más amargo. Tú decides. Pero si eliges ver ese desierto como el lugar donde Dios te está hablando al corazón, entonces caminarás por esa etapa con propósito, con fe y con esperanza. Porque el Dios que permite el desierto es el mismo que tiene preparada la tierra prometida y no te dejará ahí para siempre. Él te está forjando, no te está castigando. Está levantando al gigante que hay en ti para que, cuando se abran las puertas de tu llamado, las puedas cruzar con una fe firme, un carácter probado y una comunión profunda con aquel que te llamó. Dios te dice hoy, no temas al desierto, ámalo, abrázalo, escúchame en él, porque de ahí saldrás listo para recibir todo lo que te he prometido. Número 12. La fe que siembra hoy para cosechar en generaciones futuras. Dios te dice hoy, ese sueño que arde en tu corazón no es solo para ti, es una semilla con destino eterno. Muchas veces creemos que lo que Dios nos ha prometido debe cumplirse en nuestro tiempo, en nuestra generación, bajo nuestras reglas.
Pero la fe que realmente transforma no es la que busca resultados inmediatos, sino la que entiende que está sembrando algo que quizás florecerá en los hijos o en los hijos de tus hijos. Porque cuando caminas con propósito, todo lo que haces comienza a resonar más allá de tu propia vida. Como dice el Salmo 145, versículo 4. Una generación comunicará a otra la alabanza de tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Lo que hoy haces con fe, mañana será testimonio para los que vengan detrás de ti. David no solo escribió salmos, él sembró un lenguaje de adoración que todavía resuena en iglesias, en hogares, en corazones rotos que vuelven a Dios al leer sus palabras. Y su hijo Salomón, que heredó más que un trono, heredó un legado. El templo que construyó fue la manifestación externa de un amor profundo a Dios que se gestó en la intimidad de su padre. Lo que David empezó con lágrimas, Salomón lo culminó con oro. Así funciona el reino. Una generación siembra, otra cosecha, pero ambas son parte de un mismo plan eterno. ¿Y tú, qué estás sembrando hoy con tu obediencia? Porque ese paso de fe que das, esa decisión de confiar en Dios, aunque no veas resultados inmediatos, esa perseverancia silenciosa, cuando nadie aplaude, puede ser la llave que abra caminos para tus hijos, tus nietos o incluso para personas que nunca conocerás. Dios no ve como nosotros, Él ve generaciones. Cuando llamó a Abraham, no solo pensaba en un hijo llamado Isaac, pensaba en una nación, pensaba en una cruz, pensaba en ti. Y ese mismo principio sigue vigente. La promesa que te sostiene hoy puede ser parte de un cumplimiento que trasciende tu propia historia. Abraham creyó sin ver, y su fe abrió camino para siglos de bendición. Y lo más impactante es que muchas de las promesas que Dios le dio, él nunca las vio con sus propios ojos. Pero su fe no fue en vano, fue semilla. Y esa semilla dio fruto en Isaac, en Jacob, en José, en Moisés y finalmente en Cristo. ¿Te das cuenta? No todo lo que Dios te promete está diseñado para cumplirse solo en tu calendario. Algunos sueños son tan grandes que requieren más de una vida para ser construidos. Y no solo es una cuestión de herencia biológica. A veces tú eres la primera generación. A veces tú eres el Abraham de tu linaje, el que empieza a creer, el que rompe ciclos, el que siembra donde antes hubo ruina. Aun si no tienes hijos naturales, tu obediencia puede marcar vidas espirituales, gente que será influenciada por tu testimonio, por tu trabajo, por tu ejemplo. El mérito de los padres, como enseñan las tradiciones judías, no desaparece, trasciende el tiempo. Se convierte en un canal por donde fluye la gracia de generación en generación. Y es que cuando decides ser fiel a lo que Dios puso en tu interior, estás alineando tu vida a un propósito que va más allá del ego. La fe que deja huella no es la que busca solo resultados personales, sino la que dice: Señor, aunque yo no vea todo cumplido, confío en que lo que tú has empezado seguirá avanzando. Esa fe es madura. Esa fe entiende que lo eterno se edifica con pasos diarios. Piensa en los profetas. Muchos de ellos murieron sin ver cumplidas sus palabras, pero no por eso dejaron de declarar, porque su enfoque no era su comodidad, sino la fidelidad a la voz de Dios. Y tú estás llamado a hacer lo mismo, caminar con propósito, sabiendo que cada decisión tuya hoy puede ser la plataforma sobre la que otros construirán mañana. Tal vez estás en una etapa donde parece que tu sueño no se cumple, que nada se mueve. Pero Dios te dice hoy: sigue sembrando, porque estás plantando árboles cuya sombra protegerá a otros. Estás cavando pozos de oración que otros beberán. Estás escribiendo un legado invisible que se manifestará en el tiempo perfecto. Tu fe hoy es la herencia espiritual de mañana, y esa es la verdadera madurez de los hijos del reino. Vivir no solo para sobrevivir, sino para dejar un legado.
ser de aquellos que no necesitan ver el resultado completo para obedecer, que construyen con visión, que siembran con propósito, que entienden que lo que Dios hace en nosotros es solo una parte de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Dios te dice hoy, no minimices ese paso de fe solo porque no ves frutos inmediatos. Yo estoy multiplicando tu obediencia en dimensiones que no imaginas. Sigue soñando, sigue actuando con propósito, porque lo que hoy estás sembrando con lágrimas, otros lo cosecharán con gozo. Y en el cielo quedará registrado que fuiste fiel, y eso vale más que cualquier aplauso en la tierra. Número 13. La fe que se convierte en puente entre la promesa de Dios y tu familia. Dios te dice hoy, no subestimes el poder que tiene tu fe cuando se convierte en un puente para tu familia. Quizás tú eres el primero en creer, el primero en soñar, el primero en levantarse cada mañana con la convicción de que Dios va a hacer algo grande. Y puede que los demás aún no lo vean, que no entiendan tu fuego, que no compartan tu visión, pero eso no significa que tu fe esté sola. Porque cuando tú decides caminar con Dios, ese paso se convierte en cobertura, en declaración, en legado para los que amas. Josué lo entendió con claridad y sin vacilar dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo quizá, no dijo si ellos quieren. Declaró el destino espiritual de su familia, no porque todo estaba perfecto, sino porque él tenía fe de que su decisión podía marcar la diferencia. Y es que el liderazgo espiritual no depende de que todo esté en orden, depende de la fe, de la valentía de mirar tu casa, ver los conflictos, las luchas, las ausencias, los silencios y aún así proclamar, aquí Dios va a reinar. Porque tu fe en los sueños que Dios te dio puede ser ese ancla que tu familia necesita para no naufragar. Tal vez tú estás orando por un hijo que se alejó, por un matrimonio que atraviesa una tormenta, por padres que no conocen al Señor y parece que nada cambia. Pero no dejes de creer, porque tu fidelidad, tu testimonio, tu determinación silenciosa están sembrando algo que en su tiempo dará fruto. Recuerda a Noé. Él construyó el arca en obediencia, sin ver lluvia, sin tener evidencia, solo confiando en lo que Dios le había dicho. Y por su fe, toda su familia fue salvada. Su fe no solo salvó su vida, sino que resguardó una línea completa de propósito. Y eso mismo puede suceder contigo. A través de tu obediencia personal, Dios puede extender salvación, restauración y bendición sobre toda tu casa. Y piensa también en Rahab. Ella era parte de un pueblo condenado, una mujer con un pasado marcado, pero eligió confiar en el Dios de Israel. Protegió a los espías y colgó un cordón rojo en su ventana como señal de pacto. Y cuando llegó el juicio, fue su casa la única que se salvó. No solo ella, sino toda su familia fue resguardada. ¿Por qué? Porque alguien tuvo fe, porque alguien eligió creer. Tu casa puede ser transformada por el simple hecho de que tú digas, Dios, yo confío en ti. Pase lo que pase, no suelto lo que me prometiste. Y esto no es solo historia bíblica, es realidad espiritual. Cada vez que tú decides caminar en fe, aunque tus ojos no vean, estás creando un ambiente donde Dios puede moverse. La psicología pastoral enseña que los sistemas familiares cambian cuando uno solo se atreve a cambiar. Si tú eres el primero en romper con patrones de queja, de miedo, de pasividad espiritual, entonces estás modelando una nueva atmósfera. Tu familia observa, incluso cuando no lo dice, ven cómo hablas, cómo decides, cómo no te rindes, y en algún momento lo que hoy es semilla de fe se volverá cosecha de transformación. Y no es casualidad que ese sueño que Dios puso en tu corazón haya llegado precisamente a ti. Puede que generaciones antes no hayan tenido el valor, la oportunidad, el conocimiento, pero tú lo tienes. Tú eres el Josué de tu casa, el Noé de tu generación.
el eslabón que Dios está usando para cambiar la historia familiar. Puede que no todo se dé de inmediato, puede que no veas todas las promesas cumplidas en un solo día, pero cada oración que haces, cada acto de obediencia, cada paso que das hacia el propósito divino está edificando un puente por el que muchos cruzarán. Dios no solo quiere bendecirte a ti, Él quiere usar tu vida como canal para bendecir a muchos más. Y muchas veces eso comienza en casa, en tu relación con tus hijos, en tus decisiones dentro del hogar, en cómo respondes al conflicto, en cómo das testimonio con tu conducta. La fe en acción no se demuestra solo en la iglesia. Se demuestra en la mesa, en el perdón diario, en el abrazo a tiempo, en la determinación de no rendirse. Y si hoy te sientes solo en ese caminar, si parece que nadie más cree contigo, quiero recordarte que tú y Dios ya son mayoría. Él está contigo. Él respalda cada paso que das con sinceridad. Él honra a los que le honran. Y si tú permaneces firme, aunque sea con lágrimas en los ojos y rodillas temblorosas, Él se encargará de tocar los corazones de tu familia en el momento justo. Porque la promesa no es solo para ti, es para tu casa, para los tuyos. Y tu fe puede ser el puente por donde todos lleguen a su presencia. Dios te dice hoy, no bajes los brazos, no cedas al cansancio. Tu familia necesita tu fe activa. No por presión, sino por amor, porque a veces uno solo basta para abrir un camino eterno, y ese uno puedes ser tú. Número 14. Cuando Dios te usa como instrumento de restauración en medio de tu proceso. Dios te dice hoy, aunque todavía no veas cumplido todo lo que sueñas, ya estás siendo usado. Aunque tu proceso aún esté en marcha, ya eres un instrumento. No necesitas estar completamente restaurado para comenzar a restaurar, porque el Espíritu de Dios no espera la perfección para usarte, sino la disposición. Y muchas veces es precisamente en medio del quebranto, en medio del dolor no resuelto, donde Dios empieza a derramar consuelo a través de ti. Así lo dijo Pablo cuando enseñó que aquellos que han sido consolados en sus tribulaciones se convierten en consoladores de otros. Y ese podría ser tu caso hoy. Lo que estás atravesando no es una pausa en tu llamado. Es parte de tu entrenamiento para servir con más compasión, con más profundidad, con más verdad. Pablo también enseñó en Gálatas que si alguien cae, los que son espirituales deben restaurarlo con mansedumbre. Y eso no solo aplica a quienes ya alcanzaron la cima, sino a ti, que tal vez estás a mitad de camino, pero ya puedes extender la mano a otro, porque a veces los mejores restauradores no son los que lo saben todo, sino los que han sangrado y sanado con el toque de Cristo. Quien ha sido restaurado con amor, puede restaurar con amor. Quien ha recibido gracia, puede ofrecer gracia. Y tú, aunque aún estés esperando respuestas, puedes ser la respuesta para alguien más. ¿Te has dado cuenta cómo en medio de tu propio proceso Dios ha permitido que consueles a otros? Tal vez no tengas todas las soluciones, pero tienes algo más valioso: presencia, empatía, experiencia vivida. Eso, muchas veces, sana más que 1000 palabras. La tradición cristiana habla de los heridos sanadores, personas que no han sido llamadas por haber superado todo, sino por haber pasado por el fuego y seguir adorando, por haber llorado pero no haberse rendido. Personas como tú, que están luchando, pero que, aún así, se levantan a orar por otros, a creer por otros, a sostener a otros. Tu vida, tal como está hoy, puede ser un canal de restauración. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas decirle a Dios: úsame. Y es que mientras esperas que tus sueños se cumplan, Dios ya está cumpliendo algo a través de ti. Esa conversación que tuviste con un amigo que estaba cayendo, esa palabra que diste sin saber que era justo lo que esa persona necesitaba, ese mensaje que escribiste con lágrimas en los ojos, porque aún esperas tu milagro, pero no dejaste de declarar el poder de Dios.
todo eso es ministerio, todo eso es restauración. Y cada vez que eliges amar, servir, animar, estás sembrando en otros lo que Dios sembrará multiplicado en ti. A veces pensamos que hay que llegar a un cierto nivel espiritual para poder servir. Pero la verdad es que el reino se mueve en lo oculto, en lo pequeño, en lo sincero, en ese abrazo silencioso, en ese testimonio compartido en medio de las lágrimas, en esa fe que, aunque se tambalea, no se apaga. Dios no busca vitrinas, busca vasijas disponibles aunque estén quebradas. Y la buena noticia es que Él no desecha vasijas rotas, las llena, las transforma y las usa para derramar esperanza. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto, fue tentado, ayunó, sufrió, y recién después de eso comenzó a sanar, liberar, predicar. Su proceso precedió su propósito. Y contigo también será así. Cada dificultad que estás enfrentando hoy puede convertirse en autoridad espiritual mañana. Cada lágrima que estás derramando puede convertirse en el aceite que sanará a otros. Porque Dios no desperdicia el sufrimiento de los que le aman. Lo transforma, lo redime, lo convierte en semilla. Y si te dijera que ahora mismo, mientras esperas tu milagro, tú eres el milagro que alguien más necesita, que tu simple acto de permanecer en fe, de no dejar de creer, de seguir caminando aunque no entiendas, es exactamente lo que alguien necesita ver para no rendirse. A veces pensamos que estamos esperando que Dios se manifieste, cuando en realidad Dios ya se está manifestando a través de nosotros, y eso es un honor, es un privilegio, ser parte del proceso de otros, incluso mientras tú estás en el tuyo. Así que no te calles, no te aísles, no digas, cuando yo esté bien, entonces ayudaré, porque ayudar hoy es parte de lo que te sanará. Dar lo que tienes, aunque sea poco, es lo que Dios multiplicará. Y en esa entrega, tu fe crecerá, tu esperanza se renovará. Y antes de que te des cuenta, sin darte cuenta, ya habrás cruzado ese puente que tanto esperabas, sirviendo como puente para otros. Dios te dice hoy, mientras esperas que yo haga en ti, yo quiero hacer a través de ti. No menosprecies tu proceso, no escondas tu herida, porque lo que viviste, lo que estás viviendo, puede ser exactamente el instrumento que usaré para restaurar muchas vidas. Tú no estás estancado, estás siendo activado, porque los sueños que te di no solo son para ti, son para bendecir a muchos. Y hoy comienza ese ministerio, aunque no lo veas, porque ya estás siendo luz, aunque todavía sientas sombras. Número 15. La fe madura que descansa en la fidelidad eterna de Dios. Dios te dice hoy, ten fe en tus sueños y actúa con propósito, porque lo que yo he comenzado en ti, también lo terminaré. No estás solo en este proceso. El peso de tus sueños no descansa completamente en tus hombros, sino en los míos. Yo soy fiel, dice el Señor, y mi fidelidad no fluctúa con tus emociones, tus errores o tus dudas. Mi fidelidad es eterna, constante, firme, y es en esa fidelidad donde se ancla la fe madura, esa que no depende de lo que ve, sino de quien ha hablado. Cuando Pablo escribió, «Fiel es el que os llama, el cual también lo hará», no lo hizo desde una vida cómoda o sin desafíos. Lo escribió desde una vida marcada por pruebas, cárceles, traiciones, naufragios y dolor. Sin embargo, en medio de todo, él descansaba en una sola verdad. Si Dios lo había llamado, Dios también lo sostendría. Y esa es la fe que tú estás llamado a cultivar ahora. No una fe que se activa solo cuando todo va bien, sino una fe que descansa incluso cuando todo parece detenerse. Porque esa fe no está apoyada en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Tus sueños pueden parecer lentos, incluso imposibles. Puede que el tiempo haya pasado y sientas que nada se mueve.
Pero la fe madura no entra en pánico por los calendarios humanos. Sabe que Dios nunca llega tarde. Sabe que lo que Dios planta, Él mismo lo riega, lo cuida y lo hace florecer en su tiempo perfecto. Como lo dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa no está sujeta a tus méritos, sino a su naturaleza. Y su naturaleza es cumplir lo que promete. Hay un momento en el caminar de la fe donde uno deja de correr agitado y empieza a caminar en paz, donde ya no se trata de luchar por hacer que las cosas sucedan, sino de rendirse a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es más sabio, más grande y más hermoso de lo que podríamos imaginar. Ese tipo de fe no es pasiva, es profunda, no es resignación, es confianza, no es indiferencia, es descanso. El descanso en Dios no significa inactividad, sino confianza plena en su fidelidad. La tradición cristiana contemplativa hablaba de ese lugar de reposo como la cima del camino espiritual. Es ahí donde el alma deja de pelear contra los vientos y simplemente se deja guiar por el Espíritu. Es ahí donde el corazón se alinea con el ritmo del cielo y aprende a esperar sin ansiedad, a caminar sin miedo, a obedecer sin necesidad de explicaciones. Y ese lugar está disponible para ti hoy. No necesitas entenderlo todo para confiar, solo necesitas recordar quién es tu Dios. La fe madura entiende que hay promesas que trascienden tu vida, que hay procesos que no se completan en una sola estación, que hay cosechas que requieren años bajo tierra antes de brotar. Pero también sabe que cada segundo de espera está siendo usado por Dios para preparar la tierra, para fortalecer las raíces, para alinear el cielo con tu propósito. Por eso puedes descansar, porque mientras tú duermes, Dios obra. Mientras tú oras, Él ya está moviendo puertas. Mientras tú confías, Él ya está ordenando los pasos. Recuerda lo que dice Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene del cumplimiento del sueño, sino de la confianza en el soñador. Y cuando llegas a ese punto, donde puedes mirar al cielo y decir: Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, yo seguiré confiando. Entonces, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no te defines por lo que estás esperando. Te defines por en quién estás esperando. Y eso es madurez. Quizá el mayor acto de fe no es seguir pidiendo, sino empezar a descansar. No es insistir cada día con ansiedad, sino levantar las manos con gratitud, sabiendo que todo está en sus manos. Dios no se olvida de lo que te prometió. Él no descuida lo que puso en tu corazón. Si ese sueño es de Él, entonces puedes estar seguro. Él lo cumplirá. Porque no se trata solo de tu capacidad de sostener el sueño, sino de su capacidad de sostenerte a ti. Y mientras caminas con esta certeza, tu alma encuentra descanso, tu mente se libera del miedo, tus emociones se estabilizan y tu espíritu entra en ese estado donde ya no necesitas controlar nada, porque sabes que Dios tiene el control de todo. La fe madura no es la que grita más fuerte, sino la que susurra: Dios está conmigo y eso es suficiente. Dios te dice hoy: descansa, yo soy fiel. Lo que puse en tu corazón no fue una ilusión, fue una asignación. No fue una idea suelta, fue un llamado. Y si yo lo comencé, yo lo completaré. No porque tú lo merezcas, sino porque yo soy el que cumple lo que promete. Así que duerme en paz, trabaja con propósito, cree sin miedo, porque lo que se sembró en fe será cosechado en fidelidad. Y mi fidelidad nunca falla. Recuerda que los sueños que Dios planta en tu corazón vienen con su garantía de cumplimiento. No porque tú seas perfecto, no porque nunca vayas a fallar, sino porque Él es fiel y lo que comienza en ti lo va a terminar. Tu papel no es ser perfecto, es ser obediente.
no es tener todas las respuestas, es confiar en aquel que las tiene todas. La fe que abraza la incertidumbre, que transforma fracasos en escalones, que ora por enemigos, que encuentra a Dios en su silencio, que perdona lo imperdonable, que declara vida sobre muerte, que se disciplina en sus palabras, que acepta el misterio, que intercede por otros, que valora el desierto, que siembra para generaciones, que restaura familias, que sirve como instrumento de sanidad para otros, y que finalmente descansa en la fidelidad eterna de Dios. Esa es la fe que mueve montañas y cumple sueños divinos. Tu fe es más poderosa de lo que imaginas. Tus sueños son más importantes de lo que crees. Y el Dios que los puso en tu corazón es más fiel de lo que tu mente puede comprender. Es tiempo de caminar en la plenitud de todo lo que Él preparó para ti. Declara conmigo una vez más: con fe en Dios, mis sueños se manifiestan y su propósito se cumple en mi vida. El tiempo de dudar terminó. El tiempo de caminar en la plenitud de tus sueños divinos comienza ahora.